¿Quién vive? Y a su nombre y el pueblo. Amén, aleluya. Si me pueden acompañar a la palabra en Mateo 6, le damos la gloria y la honra al Señor por la oportunidad de exponer su palabra. Amén, hacer su voluntad de los pastores, ¿verdad? Por tenerme en bien, amén. Y si lo alabaste cosa, aleluya, puedes seguir adorando a Dios. Se me calman los nervios. Aleluya, aleluya. Mateo 6, del 19 al 21, amén. Aleluya, cuando todos lo tengan pueden decir amén. Y si no, aleluya, amén. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la pollina, ni la polilla, ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Voy a estar orando. Amén. Padre Santo y Padre bueno, vengo delante de tu presencia y te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, solamente es tuya, Dios. Me presento ante ti, Dios mío, como me presentó, Dios mío, Padre, nuestro pastor y nuestros hermanos, Dios mío, te pido que seas tú calmando todo nervio, Señor, amado Padre, que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea dado por ti, Dios mío, para gloria y honra de tu nombre, que tú hablas a nuestras vidas, ministres de manera especial, Dios mío, que tu palabra, como siempre, Dios mío, haga el trabajo y el efecto, Dios mío, para la cual fue enviada, Dios mío, y yo ato, Dios mío, Padre, toda mente contraria a ti, Dios mío, lo llevamos todo pensamiento y todo sentimiento cautivo a la obediencia a Cristo, Dios mío, porque todo, Dios mío, se tiene que sujetar a ti, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Se pueden sentar, amén. Amén, y pueden seguir adorando al Señor, aleluya. Hoy quiero, ¿verdad? Hoy el Señor quiere hablarles bajo el tema, ¿dónde está tu tesoro? Amén, y sé que ciertamente, aleluya, quizás no sé, ¿verdad? Pero yo puedo pensar que usted ha escuchado mucho, aleluya, sobre estos versículos y que el Señor quizás en algún momento le ha ministrado, aleluya, de esto. Y que sé que también muchas personas piensan, aleluya, que solamente estos versículos hablan de dinero. Pero el Señor hoy, aleluya, quiere hablarnos de algo, muchas cosas más que van más allá de lo que nosotros podemos interpretar, porque solamente pensamos en dinero cuando leemos estos versículos, pero va más allá. Amén. Y ciertamente, aleluya, el pastor me había dicho, ¿verdad? Ha hablado conmigo el domingo sobre la predicación, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Y esta predicación nació, aleluya, hace una semana, donde yo estaba leyendo la palabra en la mañana y estaba leyendo un salmo que no recuerdo exactamente cuál es, pero sé que Dios ministró algo en mi vida porque yo sé que anteriormente yo había escuchado la palabra yo le he dicho usurero, ¿verdad? Pero en la Biblia decía usura, era un salmo y yo no entendí bien y me puse a buscar la información y eso, y cuando vi, pues era ese es el acto, digo, ese es ¿cómo le llaman a la persona? El acto de ser usurero, por decirlo así, ¿verdad? Amén. Y luego, ¿verdad? Comencé a leer la Biblia y Dios me comenzó a traer, ¿verdad? Estos versículos, amén. Y Dios, ¿verdad? Comenzó a tratar conmigo, ¿verdad? Con este tema. Y nada, obviamente no tenía predicación, pero, ¿verdad? Acostumbro siempre a esos temas que el Señor me da, siempre los tengo en la mente, no se me olvidan, ¿verdad? Porque sé que en algún momento Dios, para su gloria y su honra, me dará la oportunidad, amén. Entonces, nada, en el martes, ¿verdad? El Señor estaba hablando de manera especial, bien lindo, en el estudio bíblico, de muchas cosas, ¿verdad? Y el Señor, aleluya, me confirmó esta palabra el martes y también hoy en la reflexión de esta mañana en el grupo de intercesión a través de nuestra hermana Yane, que tuvo la reflexión, porque obviamente Dios está hablando, amén. Dios está hablando, siempre ha hablado, amén. Pero, ¿verdad? Hablando de hoy, aleluya, Dios comenzó hablando, ¿verdad? A través de su, ¿verdad? De la alabanza, que rompamos, que se supone que nosotros hagamos, ¿verdad? Hayamos rompido el frasco de alabastro y que le entreguemos todo al Señor, aleluya, que vengamos ante su presencia sin temor y romperlo, ¿verdad? Aunque me cueste, pero ciertamente, ¿verdad? Como otros hermanos han hablado, aleluya, o quizás el pastor también, ha habido mucha resistencia, aleluya, porque ciertamente el pueblo, aleluya, no sé qué está pasando, que no quiere, aleluya, romper verdaderamente, porque se dice que se rompe, pero no verdaderamente se rompe ese frasco, ¿verdad? Aunque cueste, no vamos ante su presencia, aleluya, con ese temor o sin temor, no vamos ante él para que él haga lo que tenga que hacer, aleluya. Y hoy, como les dije, quiero hablarles sobre el tema,
¿dónde está tu tesoro? Y el versículo que me quiero enfocar es el 21, donde dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Y me di la tarea, aleluya, de buscar qué es un tesoro. Amén. Un tesoro es una cantidad de dinero, joyas u objetos reunidos y guardados. También puede referirse a algo o a alguien muy valioso como una persona, recuerdo, pasatiempo o una habilidad que se aprecia mucho. Amén. Este versículo también habla de la polilla. Y yo muchas veces he leído este versículo y yo no sabía que era polilla. Amén. Pero me di la tarea, aleluya, ¿verdad? Como el Señor me ministró, aleluya, de buscar el significado. Amén. Que ciertamente cuando busqué ahí supe que exactamente era eso. Y la polilla es un insecto descrito como una mariposa que aunque no son perjudiciales, algunas especies se convierten en plagas domésticas al alimentarse de materiales como lana, tejido o alimentos almacenados a menudo siendo las larvas que causan los daños. Las larvas, ¿verdad? Ese es el gusanito antes de ser la chula y la polilla, el insecto adulto. Ellas son pequeñas, son quienes ocasionan más el daño, ¿verdad? Y Dios ministra en mi vida que así mismo, aleluya, se ven las zorras pequeñas, aleluya. Las larvas, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, son las que causan el mayor daño, aleluya, porque estas polillas, ¿verdad? Cuando van creciendo, su trabajo, aleluya, es reproducirse y reproducirse, aleluya. Y ciertamente así es el pecado, ¿verdad? Una vez a alguien, ¿verdad? Comienza a hacer el pecado, un pecado que el Señor no le agrada, aleluya. Eso, un pecado trae otro y se sigue reproduciendo y reproduciendo, aleluya, como, ¿verdad? Como estos insectos que estoy hablando y que el Señor nos habla, aleluya, en su palabra, amén. Con esta diferencia, aleluya, entre la larva y la polilla, aleluya, yo puedo entender, ¿verdad? Que lo que Jesús estaba diciendo, amén. Aleluya, que verdad, esta lava, aleluya, como mencioné, llega un punto, aleluya, que cuando es adulto insecto ya no se alimenta tanto, quizás ya no come, pero como dije, su trabajo es reproducirse y reproducirse y crear más y más insectos, aleluya, hasta que se multiplican por montones. Amén. Y quiero que me acompañen a la palabra, aleluya, para desarrollar lo que el Señor nos quiere hablar en Números 11. Amén. Gloria al Señor, aleluya, vive Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y aquí ¿verdad? Es cuando Dios más me confirmó el tema, ¿verdad? Que el pastor estaba hablando del pueblo de Israel, aleluya, en Egipto, aleluya. Y vamos a estar hablando, aleluya, vamos a estar enfocándonos, aleluya, en ciertos versículos, amén, en Números 11, aleluya. Dice el versículo, aleluya, del 1 al 6, dice el versículo, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Amén, aleluya. Podemos ver, aleluya, hasta el versículo 6, aleluya, que en estos versículos, aleluya, hasta el 6, aleluya, yo solamente leí hasta el 3, el pueblo se estaba quejando, aleluya, porque lo que Dios, aleluya, le estaba, aleluya, dando, aleluya, en esos momentos, aleluya, pero si nos vamos al versículo 18, luego en el mismo capítulo 11, aleluya, dice la palabra del Señor, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Amén, aleluya. Y Dios ministra mi vida, el Espíritu Santo ministra mi vida, aleluya, sobre esta última pregunta de que el pueblo decía, ¿para qué salimos de Egipto? Aleluya. Y Dios ministra mi vida, seguía hablando, aleluya. En esa pregunta, ¿verdad? Se repetía en mi mente, ¿para qué, aleluya, salimos de Egipto? Aleluya, ciertamente, aleluya. Nosotros muchos, ¿verdad? Conocemos la historia, aleluya, del pueblo de Israel, aleluya, que el pueblo de Israel, ¿verdad? Constantemente era inclinado, aleluya, a las cosas terrenales, aleluya, teniendo un Dios vivo y de poder, aleluya, que hacía, ¿verdad? Ellos veían milagros y prodigios, pero este pueblo, aleluya, en momentos de dificultades o en momentos de que porque sí, aleluya, no se le complacía como ellos querían, llegaban al punto de quejarse y quejarse, al nivel de decir que por qué, aleluya, salieron de Egipto.
salieron de Egipto, un lugar, aleluya, donde eran esclavos, aleluya, y ahora eran libres. Pero este pueblo llegó al nivel, aleluya, de quejarse de para qué, aleluya, salieron de ese lugar donde eran esclavos, donde eran maltratados, siendo unos malagradecidos, aleluya, porque ya Dios, aleluya, le había sacado, aleluya. Y ciertamente así somos nosotros como pueblo de Dios, aleluya. Muchas veces, yo sé, aleluya, que muchas veces con nuestra boca sí no lo decimos, Señor, ¿para qué, aleluya, me sacaste del mundo, aleluya? Pero con nuestras acciones, aleluya, cuando somos sacudidos, aleluya, o quizás, aleluya, Dios, aleluya, pues nos corrija, aleluya, por su palabra, por alguna situación, aleluya, no lo decimos con nuestra boca, pero con nuestras acciones, cómo reaccionamos ante el Dios vivo, aleluya, nosotros demostramos y le decimos al Señor, ¿para qué me sacaste de donde tú me sacaste? Aleluya, gloria a Dios, vive Dios, aleluya. En el versículo 31, aleluya, de ese mismo capítulo, aleluya, dice, y vino un viento de Jehová, aleluya, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra, aleluya. Pues Dios, aleluya, le complació el deseo al pueblo, aleluya. Un pueblo que, como dije, que ciertamente anteriormente, aleluya, era inclinado al mal, al mal, al mal. Dios, aleluya, Jehová nuevamente, aleluya, se complació, aleluya, de dar lo que el pueblo estaba pidiendo, aleluya. Y dice que casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Y yo me puse a buscar, casi 2 codos es un más o menos de 3 pies. Así, aleluya, era la bendición que Jehová, aleluya, había traído sobre este pueblo. Pero más adelante, este pueblo en el versículo 32 dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento, aleluya. Dice la palabra que este pueblo, aleluya, estuvo despierto, levantado todo el día y toda la noche y aún el día siguiente, aleluya. Este pueblo no descansó, aleluya, hasta coger lo que el pueblo quería, aleluya. Amén, vive Dios. Luego en el versículo, aleluya, 33 dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, aleluya. Jehová se encendió de ira, ¿verdad? Porque este pueblo, aleluya, tras que Dios se compadeció de ellos, aleluya, ellos, aleluya, fueron codiciosos, aleluya, al ver todo lo que Dios le estaba dando, aleluya. Nuevamente este pueblo, aún con una bendición dada por Dios, aleluya, se estaba, aleluya, inclinando, aleluya, al mal, a un pecado, a la codicia, aleluya, ¿verdad? Que como ciertamente, como dice la palabra, aleluya, que no hará, ¿verdad? Parafraseando, que no será dioses ajenos, ¿verdad? A nuestro Dios, aleluya. Pero ¿verdad? Este pueblo de Israel en esos momentos, aleluya, se había inclinado, aleluya, aún, aleluya, de los alimentos, aleluya, inclinarse a codiciar eso, adorar una cosa, una bendición, porque era una bendición que le había dado, aleluya. Gloria al Señor. Luego el versículo 34 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí se sepultaron, por cuanto allí sepultaron, aleluya, al pueblo codicioso, aleluya. Mi Biblia de estudio dice que esa palabra significa tumba de codicioso, aleluya. Y la palabra dice, aleluya, que allí sepultaron al pueblo codicioso, aleluya. No se registra, ¿verdad? ¿Cuál fue o cómo fue, aleluya, la plaga que el Señor le envió? Pero sí dice, aleluya, que esa plaga, aleluya, mató, aleluya, a todo el pueblo que fue codicioso, porque como dije, era una bendición, aún era algo bueno de Jehová, aleluya. Pero ciertamente este pueblo, aleluya, siempre, aleluya, volvió, aleluya, a inclinarse a donde no tenía que inclinarse, aleluya, porque ciertamente su corazón estaba lejos de Jehová, estaba lejos, aleluya, del Dios vivo, aleluya, porque este pueblo, aleluya, estaba buscando beneficios para sí en todo momento, antes, aleluya, de reconocer que todo el beneficio que, aleluya, que Dios le daba, era el mismo Dios, aleluya, todo era de él, aleluya, pero este pueblo, aleluya, nunca, aleluya, quiso reconocerlo. Amén, aleluya. Y hoy yo te quiero hablar de los diferentes tesoros que los humanos, ¿verdad? Nosotros aquí en la tierra, aleluya, hacemos en vez de hacerlo, aleluya, en el cielo. Aleluya. Y Dios ministraba, aleluya, nuestro pasado primeramente, nuestro Egipto, aleluya. Porque ciertamente hay personas que no superan, aleluya, que lo que pasó,
que lo que pasó ya no fue, ya no es, aleluya. Hay personas que dicen, Señor, pero es que si yo estuviera aquí, si yo no hubiera salido de este lugar, yo no estuviera pasando esto y esto, pues déjame decirte que todavía tu corazón, aleluya, aunque tú no lo digas que sí, tu corazón todavía está en Egipto, aleluya, todavía tiene algo, aleluya, que en tu corazón, aleluya, que no está haciendo de agrado al Señor, aleluya. Por eso Dios, aleluya, viene ministrándote, aleluya. El pastor comenzó el culto diciendo, hablando de las decisiones, aleluya, y Dios viene con aviso a hablarnos a todos de las decisiones, aleluya, y Dios viene con ese aviso porque ciertamente hay alguien, uno o más aquí, aleluya, que puede tener, aleluya, en su corazón, aleluya, un deseo, aleluya, ir tras un tesoro en vez de hacerlo en el cielo, en vez de esperar en Jehová, en vez de obedecer a Jehová, aleluya, en vez de someterse, aleluya, a lo que Dios quiere, aleluya, en sus vidas, aleluya. Vive Dios, te adoramos, Jehová, aleluya. También, aleluya, aleluya, vive Dios. Este pueblo, como de verdad, cuando leímos el capítulo, aleluya, 11, aleluya, dice que verdad, como mencioné anteriormente, que ellos decían que mejor le iba en Egipto, aleluya. Este pueblo llegó, aleluya, que en su queja decir que mejor le iba en ese lugar. Este pueblo, aleluya, no reconoció que aunque quizás con menos, pero en cuestión espiritual mejor, aleluya. Este pueblo no reconoció, aleluya, que estaba bien, en realidad estaba bien, pero es que su corazón, aleluya, como dije, estaba lejos del Señor. Este pueblo estaba tan endurecido su corazón que no querían, aleluya, aceptar, aleluya, lo que el Señor, aleluya, estaba haciendo en sus vidas, lo que el Señor quería quitar, quería limpiar, aleluya, pero ellos no estuvieron dispuestos, aleluya, en este momento, aleluya, a dejar que Dios trabajara en ellos. Amén, así, aleluya, Dios ministrado también a mi vida, aleluya, que esas personas así que viven, aleluya, tras su pasado, tras su Egipto, viven de apariencia, porque ciertamente quizás con su boca también, aleluya, dicen, Señor, no, yo salí, yo soy libre, aleluya, yo no vuelvo atrás, yo no quiero volver atrás, aleluya, pero en su corazón dicen, Señor, en sus oraciones, en su aposento, aleluya, pero es que si yo estuviera aquí, pero ¿por qué tú me sacaste de aquí? Pero es que si yo estuviera aquí yo haría esto. No, lo que no es, ya no es, lo que pasó, pasó, y tenemos, aleluya, que aceptar en donde estamos. Ciertamente, aleluya, podemos pensar, aleluya, que nosotros estamos quizás, ¿verdad?, de otra manera diferente ahora, aleluya, pero usted tiene que pensar, ¿verdad?, y ver más allá. Debemos de hacerlo, aleluya. ¿Cómo está mi vida espiritual? Si yo estoy creciendo, si yo estoy mejor, aleluya, si estoy, ¿verdad?, bien, me siento en paz, aleluya, estoy siguiendo la santidad del Señor, aleluya, entonces es mi lugar. Entonces, ¿por qué yo voy atrás? ¿Por qué yo voy a decir que donde yo estaba, aleluya, estaba mejor? Aleluya, si mi corazón, aleluya, antes era triste, si yo no tenía gozo, si vivía en una inmundicia, si vivía en pecado, si vivía, aleluya, lejos del Señor, ¿por qué yo voy a decir, aleluya, que mejor me iba allá? Si sufría, si lloraba todos los días, aleluya, ¿por qué? Si Dios restauró mi familia, restauró mi matrimonio, restauró la vida de mis hijos, aleluya. Si mis hijos tienen salvación, si mis hijos están conmigo en mi casa, en la iglesia, ¿por qué yo voy a decir, aleluya, que mejor me va en Egipto? En donde yo fui esclavo, en donde cadenas me ataban, aleluya. ¿Por qué lo voy a decir? Si ahora soy libre, aleluya. Si no importa lo que esté pasando, tengo un gozo en mi corazón, aleluya, que nadie lo quita, aleluya, que solamente el Señor da. Su paz que sobrepasa todo entendimiento me la da el Señor. No importa cuán triste pueda estar, pero tengo paz. ¿Y por qué yo voy a decir que mejor me iba en Egipto? ¿Por qué yo voy a decir si yo estuviera ahí? Porque en mi corazón tiene que haber eso, aleluya. Si verdaderamente se dice ser libre. Aleluya, gloria a Dios. Entonces somos apariencia. No estamos libres totalmente. No estamos libres totalmente. Aleluya, gloria a Dios. Otro tesoro que nosotros como seres humanos hacemos en la tierra es en nosotros mismos. Aleluya, porque ciertamente, aleluya, y triste, aleluya, nosotros a veces buscamos tanta atención, aleluya, buscamos tanto para nosotros, aleluya, que se nos olvida lo de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios ministraba mi vida, me traía memoria, aleluya, una situación, algo que una persona me dijo en una ocasión, aleluya. Y es que ciertamente nosotros queremos trabajar para ser vistos. Y si, hermano, aunque usted diga que no,
Es la realidad. Tristemente, eso llega o ha llegado a su vida, aleluya. Y no todos, aleluya, están dispuestos a decirle al Señor, yo soy sierva tuya, Señor, yo hago lo que tú quieras. Aunque nadie me vea, Dios mío, aunque nadie me esté viendo, Señor, me estás viendo tú, Señor amado. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad, Señor, aleluya. Tú me bastas, Señor amado Padre. Si yo hago tu voluntad, aleluya, Señor, tu respaldo está conmigo, Señor, tu presencia. Eso me basta, Jesucristo, tú me bastas. Tú me diste la vida, me diste la salvación. Aleluya, pero tristemente, aleluya, nosotros como, ¿verdad? Como seres humanos llegamos a un punto, aleluya, que aún con nosotros mismos, aleluya, hacemos tesoro, aleluya, queremos ser vistos como para los hombres, aleluya. El martes se hablaba en la intercesión, si no me equivoco, aleluya, que en verdad muchas personas, aleluya, parafraseando, ¿verdad? Y para cuidar todo, ¿verdad? Se decía que muchas personas, en pocas palabras, quieren el micrófono, aleluya, porque es la realidad, quieren el micrófono para hacer la voluntad de Dios. Ahí llego, hermano, ahí llego, aleluya. Porque, aleluya, un micrófono solamente, aleluya, hace que mi voz, aleluya, sea, aleluya, más alta, que mucha gente más me puede escuchar, aleluya. Pero cuando nos vamos al espiritual, aleluya, ¿cuánto más nos puede hacer una oración por mi hermano? ¿Cuánto más nos puede hacer un clamor en la noche, aleluya, por cada uno de los pastores, de los líderes, aleluya, de las vidas afuera? ¿Por qué tengo que esperar a tener un micrófono en mi mano para adorar a Dios? Aleluya. ¿Por qué? Aleluya. ¿Por qué tengo que esperar, aleluya, a tener el micrófono para intentar activar un culto? Aleluya. Si la gloria es de Dios, aleluya. Si Dios hace como quiere y ciertamente, aleluya, nos paramos aquí, aleluya, y ciertamente muchas veces hay una opresión terrible, aleluya. Ay, el ambiente está tenso porque sí, es verdad, muchas veces pasa, aleluya, pero la gloria sigue siendo de Dios y Dios hace como quiera hacer, aleluya. Y el pueblo que esté endurecido se quedará si no se dispone a Jehová, si no se dispone, si no entrega, si no viene ante el altar a decir, Señor, rómpeme, Señor, transfórmame, Señor, hasta aquí yo llegué, ya yo no puedo hacer nada, ahora, Señor, hazlo tú, aleluya. Pero ciertamente hay tanto ego y tanto orgullo que nos impide, aleluya, llegar al altar y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, haz tu voluntad, aleluya, en mi vida, Señor, aquí estoy, Señor, rómpeme, haz lo que tengas que hacer, pero que ya yo no sea igual, Señor, que mi tesoro, aleluya, Señor, no esté en mí, Señor, no esté en lo que yo puedo obtener, aleluya, del hombre, aleluya, que no me importa, aleluya, que el hombre me vea, aleluya, porque ciertamente, aleluya, yo meditaba en estos días, aleluya, reflexionaba en el Señor, aleluya, ¿quién va a las cárceles? ¿Quién va a los hospitales? ¿Quién va a los hogares de ancianos? Aleluya, ¿quién ve al hermano que no ha visitado la iglesia más y quizás no lo puede visitar, pero quién le escribe a ellos? Y se necesita todavía un micrófono para hacerlo. No, hermanos, aleluya. Aleluya, Dios nos ha dado la herramienta, aleluya, para nosotros a trabajar para el Señor, aleluya. Que hagamos un mal uso de ella es otra cosa, aleluya, pero Dios nos las dio, hermano, no tenemos excusa, aleluya. Está el clamor, sí está, podemos orar y todo, pero también necesitamos una hermano amiga, aleluya, que levante la mano de los pastores, que mire, cuando necesiten esa oración, pastores, estamos con ustedes, los líderes, estamos con ustedes, ese apoyo, cuando se convoca, aleluya, para una actividad, aleluya, ¿dónde estamos? Aleluya. Pero si soy yo, aleluya, si yo tendría una parte, aleluya, si algo para mí, yo buscaría, aleluya, que también me apoyaran a mí, aleluya. Pero ¿y por qué yo no voy a lo demás? ¿Por qué yo no voy si la gloria es de Dios? ¿Por qué no voy? ¿Por qué no hago la voluntad del Señor? Aleluya. Si yo verdaderamente no busco ser vista por los hombres, solamente por Dios, ¿por qué no hago lo que Dios me manda? Aleluya. Y es su palabra, hermano, es su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Dios ministra también el trabajo, aleluya. Hay personas que ciertamente, y usted está cansado de escucharlo, pero todavía, aleluya, de alguna manera u otra sigue haciéndolo, aleluya. Y Dios se lo sigue repitiendo. Que damos todo por el trabajo, aleluya. El jefe nos habla, aleluya, y nos sometemos al jefe, aleluya. Hacemos lo que el jefe nos manda, aleluya, pero a lo mejor el pastor nos manda a barrer el culto, a la iglesia, al templo, y decimos, pero ¿qué se cree esto? Yo no soy para limpiar, hermano. Nos cuesta someternos, porque es que a la carne le cuesta someterse a lo que tiene que someterse, aleluya, pero decimos, como dicen por ahí, que vamos para el cielo, aleluya. Hacemos tesoro en los trabajos porque obtenemos un beneficio monetario que ciertamente se necesita, aleluya, ciertamente, pero ¿quién mira lo del cielo? Aleluya. ¿Quién mira aquí? ¿Quién va más allá de lo espiritual? ¿Quién hace tesoro en el cielo? Aleluya. ¿Quién? ¿Quién lo hace? Aleluya. Gloria a Dios.
Hay también personas que hacen tesoros en la familia, ¿verdad? Y yo lo he visto mucho, aleluya, en el camino de Dios, que hay gente que en mi familia no me los toque, aleluya. Y si algo yo he aprendido, aleluya, y Dios ha tratado conmigo cuando yo me convertí, es que también nosotros como seres humanos idolatramos muchas veces a la familia, a los hijos, hermanos. Y no, la gloria siempre sea para el Señor, aleluya. Lo que Dios nos dio es de Dios, aleluya. Sí, ciertamente haremos su voluntad, cuidaremos, aleluya, lo que Él nos dio, aleluya, porque nos ha de pedir cuenta. Pero llegar a idolatrar, aleluya, aún, aleluya, a los cercanos, hermano, esto no puede ser así, hermano. Amén, aleluya, gloria a Dios. También en los bienes, las posesiones, hermano, que queremos esto, queremos lo otro, aleluya. Y a veces ni siquiera ni le damos uso, hermano. No le damos uso, pero mi corazón está en tener todo lo que todo el mundo tiene, todo lo que todo el mundo quiere, aleluya. Mi corazón entonces está desviado, está inclinado hacia el mal. Estoy haciendo tesoro en la tierra, tengo esto, tengo lo otro, pero está inclinado hacia el mal, hermano. Y como dije, muchas veces los bienes, las posesiones, no se da uso, no se da el uso correcto, pero tras eso, como quiera, seguimos inclinados hacia hacer tesoro de la tierra, todavía hacia el mal, hermano, y no entendemos, aleluya, lo que Dios nos manda, lo que Dios nos habla, hermanos, aleluya. No, ni siquiera entendemos, ¿verdad?, cómo Dios nos manda a través de su palabra, aleluya, a hacer mayordomía de lo que el Señor nos ha dado, hermano, aleluya. Tenemos que aprender, hermano. Hay una falta de inmadurez y yo lo digo porque el Señor ha tratado conmigo, no hablo de nadie, hablo de mí, de decir, hermano, cómo Dios ha tratado conmigo, aleluya, cómo Dios me ha capacitado y me ha enseñado, aleluya, de hacer mayordomía de lo que el Señor me ha dado, del tiempo, ¿verdad?, del dinero, ¿verdad? Yo no soy la que trabajo, ¿verdad?, mi esposo, pero lo he ayudado, aleluya, ¿verdad? Dios nos ha capacitado, hermano, y ciertamente, aleluya, todavía en el pueblo de Dios hay mucha ignorancia, hermano. Hay muchas personas que no están, aleluya, siendo, aleluya, capacitada, aleluya, para esto, cosas bien sencillas, aleluya, que ciertamente nos falta y el Señor continuará, aleluya, trabajando en todo, porque esto es día tras día y nos va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero estar en una misma condición mucho tiempo, como se ha mencionado anteriormente, eso ya es de más, hermano, está de más, aleluya, gloria a Dios. Vive Dios, aleluya. Aún en las ayudas, ¿verdad?, que nos benefician, estas ayudas gubernamentales, aleluya, pero que no nos dan la salvación, hermano. Una vez yo estaba hablando, ¿verdad?, con una cercana, bien cercana a mí, ¿verdad? No es familia, pero es bien cercana a mí, y estaba hablándole, contándole algo, ella me estaba contando, perdón, una historia que ella, ¿verdad?, algo que le pasó, ¿verdad?, en una iglesia, que Dios le habló, le ministró a ella, al esposo y eso, pero ella llegó un momento, ¿verdad?, yo le comencé a hablar, ¿verdad?, porque me expresó una situación que tenía, aleluya, y yo le di un consejo, ¿verdad?, que hiciera algo básico, y me dice, no, decir es que no puedo porque yo mentí en esto, y yo le dije, no, o sea, le comencé a hablar, y luego me dice, no, deciré, no, yo, como los cupones que no se metan, o sea, ella dice, en pocas palabras, está yendo a la iglesia, Dios le está ministrando a su vida, bien tremendo, pero me dice, pero con los cupones que no se metan, hermano. Y si, hermano, ¿qué les quiero decir? Que hay cosas que están de más. ¿Por qué mi tesoro sin necesidad va a estar en una ayuda, aleluya, que como de buenísima, la he recibido, la recibo, buenísima, pero ¿para qué está? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a aferrar a algo? ¿Para qué eso me va a quitar la salvación si es una mentira, hermano? ¿Para qué? Amén, gloria al Señor. Aún en el dinero, aleluya, que mientras más tengo, más quiero, aleluya. En una ocasión, y voy a hablar de mí nuevamente, aleluya. En una ocasión, aleluya, el Señor, aleluya, yo le había dicho a mi esposo, no, es que hay que guardar esto, lo otro. Y yo me acuerdo, no sé si fue el mismo día o días después, quizás fue el mismo día, aleluya. La pastora tomó una parte, aleluya, y comenzó a hablar de la avaricia. Y Dios ahí literal ministró mi vida, ministró ahí, porque yo no sabía entonces que había avaricia en mi corazón. Dios comenzó a tratar con esas palabras que la pastora estaba diciendo, aleluya. Pero Dios me mostró, me alumbró con la luz de su palabra, aleluya, que yo tenía avaricia sin saberlo. Pensaba que estaba mal, pensaba que tenía que guardar esto, lo otro, pensaba que no está mal. Pero si Dios me alumbró, aleluya, el Espíritu Santo tocó mi vida, es porque había algo, aleluya, que no estaba corriendo como se suponía. Había algo que yo no estaba viendo, que estaba pasando por alto, aleluya, pero que había en mi corazón y el Señor no quería. Amén, aleluya. Por eso dice que de mí, aleluya, que aún en el dinero, aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Que muchas veces pensamos en amontonar, aleluya, pero mira lo que le pasó a este pueblo de Israel, aleluya. Mira a donde lo llevó la codicia, a una plaga que los mató.
al pueblo codicioso los mató. Aleluya. A eso, aleluya, llegó el pueblo de Israel. Un pueblo que no le hacía falta nada, que la ropa crecía con ellos. Aleluya. ¿Y por qué nosotros sí? Aleluya. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir, aleluya, esas costumbres, esas malas costumbres de este pueblo, ¿verdad? Del pueblo del Señor, el pueblo de Israel, aleluya? ¿Por qué si nuevamente, igual manera, no tenemos necesidad? Si tenemos a un Dios vivo, aleluya, el Dios del oro y de la plata, que nos ha suplido, que hemos visto su mano obrar, ¿por qué tiene que haber avaricia en mi corazón? Aleluya, gloria a Dios. En el mundo, aleluya, que todavía hay personas, aleluya, que están pendientes a los placeres, aleluya, que como dicen, en verdad, que la iglesia es cuerpo presente y mente ausente, que en su corazón hay deseos mundanos. Y Dios ministra en mi vida cosas que yo no recuerdo haber hablado de esto en algún momento, de la vanidad, la lascivia, la lujuria escondida. Aleluya. Y él dice, yo busqué información para, ¿verdad? Para saber bien. Dice que la lujuria es el deseo sexual excesivo e incontrolado, mientras que la lascivia es la manifestación externa y observable de ese deseo a través de comportamientos o gestos. En resumen, la lujuria es la inclinación interna y la lascivia es la expresión de esa inclinación en actos, actitudes o miradas indebidas. ¿Cuánta gente hay así en el templo, en los templos de Dios, que aún con sus pensamientos, con su vestimenta, hay cosas internas, aleluya, hay lujuria, hay lascivia, aleluya? Y como dije, no sé por qué Dios me lo ministró, digo yo no sé, pero yo sí sé, aleluya, hay necesidad en el pueblo de Dios. Y Dios nos está llamando hoy a que esto tiene que salir, que este tesoro que yo estoy haciendo, aleluya, no sé con qué intención, aleluya, que cualquier persona puede estar haciendo con cualquier intención, aleluya, que quizás tenga alguna excusa, aleluya, pero ante el Señor no la hay, aleluya. Y Dios nos está llamando a este tesoro que podamos hacer en estos deseos carnales, porque ciertamente son deseos carnales, a salir de ellos. A no ir tras este tesoro, aleluya, que lo echemos a un lado. Gloria al Señor, aleluya. Y también en el futuro, en el mañana, hermano, porque ciertamente que mucha persona, aleluya, se afana por el mañana, aleluya. Y yo lo digo porque yo también he estado en esa posición, amén, aleluya. Hay personas, aleluya, que piensan que haré, cómo lo lograré, y no está mal pensarlo, porque no está mal pensarlo, pero aferrarme a ello, aleluya, a desvivirme a ello, en vez de tener la mirada puesta, ¿verdad? En el blanco, aleluya, que Señor, que se haga tu voluntad. Si mañana despierto, pues Señor, que se haga tu voluntad, amén. Pero si tengo que partir, pues Señor, gloria a Dios por eso, estaré en el cielo, aleluya. Pero ¿por qué, aleluya? El exceso, aleluya, en pensar, en meditar, aleluya, en el mañana, si en vez, ¿verdad?, de seguir la palabra cuando dice que cada día trae su propio afán. ¿Verdad? Que no, si dice la palabra, aleluya, que los pensamientos del Señor no son como los de nosotros, que son más altos, que sus caminos, aleluya, no son como los de nosotros, aleluya, porque ciertamente el Señor, aleluya, tiene cosas más grandes preparadas para nosotros. ¿Por qué entonces yo me voy a preocupar por el mañana? ¿Por qué? Si yo digo que mi vida está en las manos de Dios, que Cristo es mi roca, que Él es mi capitán, como esos versículos que hay por ahí, esas fotos, ¿verdad? Son mensajes, que Él es mi guía, mi piloto de mi barca, aleluya, de mi avión, de donde sea. ¿Por qué entonces, aleluya, yo voy a hacer tesoro? Mi tesoro está en el mañana, en el que haré, que lograré. Aleluya. Y las metas, aleluya, terrenales no están mal, pero ya el exceso es lo que daña. Esa zorra pequeña que parece ser pequeña, pero no lo es, aleluya. Dañan, aleluya, lo que el Señor quiere hacer, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y yo quiero testificar rápidamente, aleluya, que si Dios lo puso en mi corazón, Dios sabrá por qué. Hablando del futuro y del mañana, ¿verdad? De los bienes, de todos los tesoros que podamos hacer en la tierra, aleluya. Hace unos meses, aleluya, estamos en noviembre, hace unos meses, aleluya, nosotros, aleluya, se nos había, aleluya, ayudado, ¿verdad? Habíamos hablado con unas personas, ¿verdad? Para un trabajo de mi esposo, aleluya, que unos hermanos, ¿verdad? Nos habían ayudado, ¿verdad? Nos habían conectado, por decirlo así, aleluya, con unas personas, pero, aleluya, nosotros pensamos que teníamos dos en la mesa, por decirlo así, aleluya. Y nosotros pensábamos, aleluya, que había uno que era el que se iba a dar. Y era el más pequeño, era el más sencillo, aleluya, porque ciertamente era muchísima la diferencia, ¿verdad? De esos trabajos, aleluya. Pero, aleluya, nosotros pues nada, estábamos orando y eso, y nada, que hiciera la voluntad del Señor, pero nosotros, aunque dijéramos que no, si alguna vez lo dijimos, pensábamos más que, y yo lo digo así porque mi esposo lo sabe, él me está viendo, pensábamos más que el pequeño era que se nos iba a dar, ese trabajo que es muy distinto al que está haciendo ahora. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que pasaron los días y ese trabajo pequeño
no, o sea, ese primer trabajo, ¿verdad? Que era más pequeño, nos dijeron, o sea, le dijeron que no, que ya había whatever, lo que había pasado algo que ya no se necesitaba. Y nosotros nos frustramos, ¿verdad? Porque ya el otro se veía demasiado de muy grande para nosotros. Se veía muy grande, se veía, no imposible, pero se veía que no se va a poder. Maybe no, como que no. Ese era nuestro pensar, aleluya, pero ciertamente después de ese no, aleluya, pasó como una semana, dos, no recuerdo exactamente, y el Señor abrió la puerta, hermano. Que yo les quiero decir como, nuevamente que nuestros pensamientos no son como los pensamientos del Señor, que nuestros caminos, aleluya, no son como sus caminos, que nosotros podemos pensar, aleluya, que va la de nosotros, aleluya, que podemos, que por nuestra propia fuerza podemos lograr algo, aleluya, que como dije, que no está mal una meta, pero el Señor tiene algo más predestinado, algo mayor para nosotros. El Señor nos quiere llevar a lugares y hacer cosas a través de nosotros y en nosotros que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero tenemos que dejar que sea el Señor el piloto, aleluya, de nuestra barca. Tenemos que dejar que sea Él, aleluya, el que maneje todo. Señor, aquí, mi día está en tus manos, haz como tú quieras. Que yo trabaje para ti, que yo sea útil hoy en tus manos, Señor amado. Y ya, hermano, pero enfocarnos en el mañana, en el mañana, en el mañana. Entonces mi tesoro, aleluya, lo estoy haciendo en el mañana, lo estoy haciendo en el futuro y no me estoy enfocando en lo que el Señor hoy quiere hacer conmigo. Gloria a Dios. Yo te invito, aleluya, a reflexionar, aleluya. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón, aleluya? ¿Qué tú tienes, aleluya, almacenado en él, aleluya? ¿Qué tesoro, aleluya, que al Señor no le agrada? ¿Qué tesoro no está haciendo en el cielo que lo está haciendo en la tierra? Amén, aleluya. ¿Tú quieres morir como el pueblo de Israel por su codicia terrenal o quieres ser prudente y depender en todos los aspectos de Jehová, aleluya? Analiza y piensa si verdaderamente tu corazón y tu mirada está puesta en el Señor, aleluya. Yo testifiqué en un ayuno, aleluya, aleluya, que el Señor me decía que yo estaba adorando al Señor y el Señor ministró. Yo decía, te amo, Espíritu Santo, y el Señor ministró en mi vida. Si me ama, guarda mis mandamientos. Algo que si no me equivoco fue así. Yo sé que ese fue el que, específicamente el que amara, perdón. Guarda de mandamientos. Ajá, y yo dije, sí, así fue. Y yo dije, Señor, me quedé como que, Señor, ¿qué pasó? Porque yo pensaba que estaba bien, pero luego seguí haciendo lo que estaba haciendo, buscando la ropa de mi hija y de la nena, creo que era de Isabela, y pasé por mi cuarto donde yo oro, y sentí la inquietud de orar, pero como que quería seguir a lo que tenía que hacer, ¿verdad? Mis quehaceres, pero sentí esa inquietud tan fuerte y me fui a orar. Tan pronto me arrodillé a orar, el Señor comenzó ahí mismo a administrar mi vida, a amar al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Si Dios lo ministró en mi vida es porque había una necesidad. Había, como dije, ¿verdad? Me dijo, si me amara, guarda el mandamiento. Yo me quedé como que, Señor, pero es que yo pensé, pero sí, pero ciertamente me fui a orar y el Señor me dijo, me habló a mí, solita, amará a tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, aleluya. ¿Qué necesidad había? Solo el Señor la conoce, aleluya, pero ¿verdad? Me habló, aleluya, y en ese momento yo pude entender que, Dios mío, verdaderamente algo estaba falta. Algo en ese momento estaba falta y tú viniste, aleluya, en tu misericordia y me hablaste, me lo mostraste, aleluya, para que hubiera un cambio, amén, aleluya. Dice la palabra del Señor en Mateo 15:8. Este pueblo de Dios me honra, mas su corazón está lejos de mí, aleluya. ¿Cómo yo puedo hacer tesoro de los cielos, aleluya? ¿Cómo? Y sometiéndome a Dios, hermano. Eso es todo. Yo sé que una vez en un estudio bíblico hablamos, el pastor habló, aleluya, no recuerdo cuál fue la pregunta, pero sé que todo el mundo decía obedecer a Dios, esto, lo otro, todo estaba bien, pero el pastor solamente estaba buscando la respuesta, que era someterse a Dios, que era ¿verdad? El tema, por decirlo así, la base de todo lo que todos estamos diciendo o hablando en ese estudio bíblico. Y Dios nos manda que ¿verdad? Para poder hacer el tesoro de los cielos, yo me tengo que someter a Él. Yo tengo que buscar su presencia, yo tengo que leer su palabra, yo tengo que obedecer aún, la verdad, las autoridades terrenales, los líderes, los pastores que Dios me manda, aleluya. Yo tengo que dar testimonio donde quiera que yo vaya. Yo tengo que ser luz, aleluya, para los cercanos, aún dentro de mi familia, aleluya, hermano. Porque qué feo se ve, aleluya, que aún la familia hable mal de usted. Que la familia no llegue, aleluya, a los caminos de Dios, aleluya, por tu testimonio, hermano. Y se ve más de lo que nosotros podemos imaginarnos, hermano. Qué feo se ve que por yo murmurar o por hablar, aleluya, de alguien, aleluya, de algo, aleluya, con mi familia, ellos no quieran venir a los pies de Cristo, hermano. Se ve horrible, hermano, y Dios nos debe demandar, aleluya, esa sangre de esas vidas que se pierdan, aún de familiares, por las cosas que nosotros hagamos, y esas vidas se pierdan, hermano. ¿Por qué no podemos ser luz?
Si eso no lo manda el Señor en su palabra, aleluya. No es el hombre, no es quien predica, no es el pastor, es su palabra, hermano. Nosotros solamente somos instrumentos que Dios escoge para cierto día, aleluya, hablar su palabra, aleluya. Pero ¿por qué, aleluya, no podemos ser luz? ¿Por qué no podemos dar testimonio? ¿Por qué en vez de ser de bendición a las vidas, a las almas allá afuera, somos de maldición, las alejamos más con nuestras acciones? ¿Por qué no pensamos que cuando hacemos algo mal a quien dañamos es al evangelio? Que dañamos y pisoteamos la sangre de Cristo. Aleluya, porque no es que hablen de nosotros, aleluya. Porque ciertamente muchas personas dicen, no me importa lo que hablen de mí, aleluya. Pero es que de quien hablan es de Cristo. Porque de quienes se alejan es de Cristo, no es de ti. Si son familias, son cercanos, amigos, te siguen hablando porque hay una relación. Pero a Cristo no llegan por tu condición, por tu testimonio, por tus acciones, por lo que tú estás haciendo, por lo que haces. A quien aleja es a ellos de Cristo, aleluya. No quieren saber de Cristo, aleluya. Las personas aún de afuera se dan de cuenta dónde está tu corazón, qué hay allá adentro. Aún las personas de afuera pueden ver, aleluya, que nosotros no estamos haciendo las cosas como debemos. Hay personas de afuera que aún nos dicen, tú puedes dar más. ¿Y cómo es que nosotros no vemos lo que ellos ven? Si nosotros se supone que tengamos el discernimiento de espíritu, aleluya. Es un don que el Señor nos da la sabiduría, aleluya. Nos ayuda, el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para alumbrarnos, está su palabra. Y entonces, ¿por qué tanta decadencia en nuestras vidas? ¿Por qué nos aferramos a todo lo terrenal? Aleluya, a los deseos carnales, a todo lo que puede haber en este mundo. Y ciertamente no es fácil porque no lo es, pero la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. Y es que muchas veces dicen, pero es que yo lo estoy intentando. Sí, pero ¿cuánto tiempo lo estás intentando? ¿Cuánto tiempo más? Aleluya. ¿Cuánto tiempo Dios te tiene que estar hablando y ministrando? Aleluya. Y oramos y hacemos de todo, aleluya. Pero algo más falta, algo falta y no es de los demás, depende de ti y depende de mí, aleluya. Depende de la disposición que yo le entregue al Señor, de la puerta que Dios se la abra completa y le permita entrar, aleluya. Y no que simplemente meta su mano, se asome, aleluya, para mirar. Dios quiere más. Pero nosotros, tras esos deseos que el Señor nos habla y muchos más, aleluya. Pero el Señor nos quiso hablar de esto hoy a todos, aleluya. Mucho más tras ellos, aleluya. Nosotros tras ellos, aleluya, aleluya. En vez de llegar a la cima donde el Señor nos quiere llevar, en vez de ir tras lo que el Señor nos quiere hacer en nuestras vidas, traer tras lo que el Señor, aleluya, nos quiere hacer en nuestro hogar, en nuestra familia. Muchas veces nosotros somos culpables de la condición, aleluya, como mencioné anteriormente, de aún de nuestros hogares como están. Hay decadencia en el pueblo del Señor, hay decadencia en nuestros matrimonios, hay decadencia, hermano. Y Dios está exigiendo hoy, aleluya, que hagamos tesoro en el cielo, donde nada ni nadie, aleluya, lo puede corromper, lo puede dañar, aleluya. Y yo estoy segura, aleluya, que nosotros hemos de ver la gloria de Dios como se manifestaba en los tiempos de antes, porque Dios sigue siendo el mismo Dios, aleluya. ¿Cómo es que Dios, aleluya, en estos países extranjeros, aleluya, sigue, ¿verdad?, pasando milagros y prodigios? En Estados Unidos no, pero ¿por qué? Si Dios es el mismo Dios, no hay sometimiento, aleluya, como esas personas. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a lo terrenal, a lo fácil que se nos hace muchas veces obtener las cosas. Pero esas personas allá en el extranjero, con necesidades, con muchas cosas, aleluya, se someten a Dios, no les importa su condición, cómo estén, lo que estén pasando, se someten profundamente y ven la gloria de Dios. ¿Cómo es que Dios sana cáncer? Aleluya, que sí, que también lo hemos visto, hemos testificado cómo Dios lo hace, aleluya. Pero cómo es que los templos siguen habiendo milagros y prodigios. ¿Qué está pasando? Aleluya. Y le echamos la culpa, como he escuchado anteriormente. No, el hermano está pagado, no, el predicador está pagado, el líder está pagado, el pastor está pagado. Pero ¿y tú qué estás haciendo? Aleluya. ¿Por qué si tú eres libre, si tu tesoro está en el cielo, hay que, aleluya, obligarte a ti a que tú adores a Dios, hermano? ¿Pero por qué? Aleluya. ¿Por qué si tu tesoro tú dices que está en el cielo? Porque hay que decirte adora, alaba, eres libre, levanta tus manos, aleluya. ¿Por qué? Si somos libres, si aquí está la presencia del Señor, estamos con el pueblo de Israel, como no lo estamos viendo físicamente, no lo hacemos, porque yo te apuesto que si Dios se presenta aquí físicamente, el Espíritu Santo, Jesús, ¿verdad? Como Él quiera manifestarse, ahí nadie se callaría la boca. Pero con el pueblo de Israel estamos buscando lo físico.
No estamos viendo más allá. No estamos buscando, aleluya, lo que el Señor nos quiere mostrar. Queremos ver, pero no queremos dar, aleluya. No nos basta, aleluya, con todo lo que Dios día tras día nos hace en nuestras vidas. Nos levanta, sobra de ese aliento de vida todas las mañanas, nos levanta en su misericordia, porque es que muchas veces ni lo merecemos, porque muchas veces hasta dormidos nos quedamos, ¿verdad? O nos acostamos sin orar, aleluya, sin encomendarnos a Dios, y todavía Dios en su misericordia nos levanta. Pero nuestros deseos, nuestros corazones están lejos del Señor. Decimos que están cerca, bien cerca, pero ¿cuán lejos está el Señor? ¿Cuán lejos estamos del Señor? Porque si Dios ministra y sigue hablando, que siempre lo hará, porque es que el Dios es un misericordioso, aleluya. Mientras estemos aquí, lo hará. Aleluya, pero ¿por qué no podemos obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto? Si hubo un Jesús, estuvo Jesús, el Hijo de Dios, aleluya, que mira todo lo que pasó y se sometió al Señor, que en Él no fue hallado pecado, que ciertamente muchas personas dicen, pero es que el Hijo fue hijo de Dios, ajá, fue hijo de Dios, pero se hizo carne, dio la vida por ti, por mí, hermano, que aún uno ve esas fotos y uno se quebranta, aleluya, y son fotos de mentira, ¿verdad? Que la gente inventa, aleluya, pero uno puede imaginarse, ¿verdad? Aleluya, cuando uno va a la palabra y lee, aleluya, ese, ¿verdad? Todo ese proceso que el Señor, aleluya, ¿verdad? El Señor Jesús pasó, aleluya, uno se quebranta, aleluya, pero todavía sigue pisoteando la sangre, aleluya, todavía, aleluya, sigue haciendo, aleluya, lo que el Señor no manda, no nos manda. Seguimos haciendo lo que el Señor aún nos habla personalmente en nuestro aposento o nos habla a través de un hermano. Todavía lo seguimos haciendo. O aún más. Todavía no hacemos lo que Dios nos demanda hacer. Porque ciertamente muchas veces hablamos, no, deja esto, deja lo otro. Sí, hay muchas veces que tienen que dejar, pero hay otras personas que tienen que hacer. Tenemos que hacer para Dios. Vamos y le predicamos al vecino, al de al lado, le hablamos de Cristo, aleluya. Nos tomamos ese tiempo de hablar de Dios, de compartir algo para que mi amigo, mi vecino, el que me sigue, quien sea ministrado. No lo hacemos muchas veces aún teniendo el tiempo. Pero estamos vagando, estamos siendo perezosos, estamos pensando solamente en nosotros, en el yo. Si yo estoy bien, si mi vida espiritual, entre paréntesis, está bien, pues ya todo lo demás está bien. Y no. Si dice la palabra que el Señor nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. Y verdaderamente me analice usted si en una semana cuántas veces usted de bendición a una vida. Cuántas veces usted va a la calle y le dice, mira, Dios te bendiga, aleluya. Aunque no te lo respondan. ¿Cuántas veces tú le dices, Dios te bendiga a una persona, aleluya? Así sea por la mínima, en una llamada, aleluya, con un servicio al cliente, aleluya. ¿Cuántas veces en una semana hacemos de bendición a la vida de alguien? Con un, mira, estoy aquí contigo, mira, no te he visto, pero estamos orando, aleluya. O una oración, aleluya. ¿Cuántas veces, hermano? No estamos haciendo lo que el Señor nos manda y Dios está demandando, aleluya. Dios está demandando santidad, una separación completa y entera de este mundo a nosotros como su pueblo, porque su venida está cerca, hermano. Se perderán como la verdad, como la arena del mar, hermano. Y nosotros yo estoy segura que nadie quiere perderse como la arena del mar, así entre montones, hermano. Yo estoy segura que ese deseo no está en nadie. Pero ¿qué estamos haciendo, aleluya, para nosotros, aleluya, no ser de ese montón que se pierda? ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué tengo que entregar o qué debo hacer que Dios me está pidiendo darle más? ¿Qué más debo hacer para el Señor, hermano? Dios demandando y queriendo hacer con nosotros las cosas grandes y ocultas que todavía ni siquiera conocemos. Siendo él el mismo Dios que se le revelaba hace años a una persona que todavía se le puede revelar. Pero ¿qué estamos haciendo? Aleluya. Que nosotros no provocamos que ese Dios, aleluya, ¿verdad? Descienda como fuego ese Espíritu Santo y haga lo que tenga que hacer, aleluya. Que tenga, aleluya, que ninguno sacamos como entramos, hermano. Pero nuestro corazón está lejos. Nuestro corazón está lejos, hermano. Está lejos del Señor, aleluya. Y eso no es lo que quiere Dios, amén, aleluya. Vive Dios. Hoy Dios nos llama a guardar tesoros en el cielo, donde nada ni nadie lo puede corromper, porque al final de esta carrera es lo que verdaderamente nos va a dar nuestra tan deseada salvación. Aleluya. Recuerda que donde hagas tu tesoro, allí estará tu corazón. Dios te bendiga. La gloria siempre sea para mi Señor. Y como dice Mateo 26:1, lo voy a leer nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 6:21, perdón.
Dice la palabra del Señor, amén. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, donde nosotros hagamos nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. No va a estar uno por un lado y otro por otro. No van a estar los dos juntitos. Aleluya. Porque dice la palabra más adelante en otros versículos que ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y a la riqueza y a todos los tesoros que mencioné y todos los que faltan. ¿Verdad? Que usted sabrá y yo también sabré qué es lo que Dios nos demanda. Amén, aleluya. Así que si me puede poner de pie, aleluya. Solo soy un instrumento, Dios ministró mi vida, aleluya, me estrujó y me seguirá estrujando por medio de su santa palabra, aleluya. Hermano, si tiene que romper el orgullo, hermano, rómpalo. Si tiene que dejar el ego, aleluya, déjelo. Pero yo he aprendido, hermano, a mí no, lo que sea, yo he aprendido que mi salvación va primero y que si Dios pone algo en mi corazón, yo he de hacer, aunque a veces no lo entienda, aunque a veces quizás tenga bochorno o yo diga, Señor, pero ¿por qué? Pero yo he aprendido que mi salvación ¿verdad? Es más importante, que yo dependo del Señor, aleluya, y que si Cristo viene en estos momentos, aleluya, aún en la noche cuando vaya a dormir, yo me quiero ir con Él. Aleluya. Así que hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga, aleluya, y les pido, aleluya, ¿verdad? Que se pongan de